Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Una vez más, bienvenidos al canal de las Mikaru Sisters. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Hoy les traemos un video muy copado que nos encantó hacerlo, así que esperamos que lo disfruten. La misión de este mes de julio consiste en encontrar Corea dentro de nuestro país, nuestra ciudad, nuestra región, etc. Así que hoy vamos a mostrarles pedacitos de Corea en nuestro país en general, pero particularmente en nuestra hermosa provincia. Como algunos de ustedes saben, Argentina y Corea tienen una larga historia de amistad y de cooperación, a pesar de estar en lugares opuestos del mundo. Por ejemplo, acá estamos pasando por días bastante fríos. Mientras que en Corea están de veranito. Ahora sí, vamos al video. Este año se cumplieron formalmente 60 años desde que iniciaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Corea del Sur, aunque esta relación ya había empezado a forjarse varios años antes, ya que Argentina proporcionó suministros por el valor de $500.000 a Corea del Sur durante la Guerra de Corea, que fue desde 1950 hasta 1953, y que inició luego de que Corea del Norte invadiera a Corea del Sur, poniendo en juego los valores fundamentales de la población como la libertad, la democracia y la vida del pueblo. A partir de esto, Argentina comenzó a recibir muchos ciudadanos coreanos que llegaron a nuestro país en busca de nuevas oportunidades. Actualmente, la comunidad coreana de Argentina es la segunda comunidad coreana más importante de América Latina. Los ciudadanos coreanos que emigraron a nuestro país trajeron consigo sus costumbres, sus tradiciones, que de a poco se fueron instalando en el corazón de todos los argentinos. Y desde hace ya algunos años está causando furor en nuestro país el Hallyu, o la ola coreana, lo que ayudó a que se extienda y se profundice aún más el conocimiento y el entendimiento sobre la cultura coreana. Las K-movies, los K-dramas, el K-pop y el K-food, todos estos son cada día más populares entre los argentinos y argentinas. Incluso el kimchi, esta exquisita comida tradicional de la gastronomía coreana, tiene su propio día de celebración en nuestro país, el 22 de noviembre. A través de eventos y espectáculos organizados por la Embajada de Corea y el Centro Cultural Coreano en Buenos Aires, muchos argentinos pueden disfrutar de la ola coreana, fortaleciendo así los lazos de amistad con Corea. Algunos eventos, por ejemplo, son el Buenos Aires Celebra Corea, la Feria Coreana de Buenos Aires, Día de Corea, el Festival Hansik, la Semana de Corea en Argentina, Festival Coreano en Argentina, el Hallyu Festival, entre muchos otros eventos que se llevan a cabo en las diferentes provincias de nuestro país y que reúnen anualmente a más de 80.000 participantes. Ahora, focalizando en nuestra provincia, Tucumán, si bien la colectividad coreana en nuestra provincia se fue reduciendo en cantidad de integrantes desde las crisis económicas que sufrió nuestro país en el 2001, todavía continúa siendo una de las más importantes del país. En la actualidad, algunas familias coreanas han logrado ocupar cargos educativos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se dictan cursos de idioma coreano abiertos a toda la sociedad. Estas clases son muy concurridas, donde asisten principalmente jóvenes fuertemente motivados por el K-pop, pero su enseñanza no solo se queda en las universidades, sino que ha trascendido y la enseñanza del idioma y de la cultura coreana se expandió por instituciones educativas privadas y públicas, tanto primarias como secundarias. 저는 뚜꾸만에서 채택된 한국어 사업에 대해 살펴보러 뚜꾸만에 왔습니다. 뚜꾸만에 살고 계시는 선생님들의 노력과 교육부 관계자들의 협력으로 한국어 채택 수업이 확대될 수 있었던 것으로
알고 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 이그나시아예요. 반가워요. 반갑습니다. Mi nombre es Elena Su, soy profesora del idioma coreano aquí en la provincia de Tucumán. Yo nací aquí en Tucumán, soy hija de coreanos de segunda generación. Aprender Hangul aquí en Tucumán me parece que es una oportunidad única, no en todas las provincias lo presentan. Yo estudié aquí Hangul desde chica, del colegio coreano. Los padres nuestros se reunían todos los sábados y nos enseñaban a nosotros Hangul. Y bueno, y ahora me toca a mí enseñar a los chicos de aquí de Tucumán, y es muy gratificante. Me parece que es hermoso enseñarle parte de lo que es mi origen, o sea, siendo tucumana, pero con mis orígenes coreanos. ¿Cuál es la comida que más le gustó de aquí? 저는 아사도와 Yo también. En nuestra provincia también contamos con el Club Coreano de Tucumán, que es un club donde podemos reunirnos todas las personas de forma online o de forma presencial a realizar diferentes actividades que nos permite aprender el idioma coreano, aprender sobre la cultura coreana, a través ya sea de clases o de otro tipo de actividades muy divertidas. Este club busca difundir la cultura coreana y profundizar los lazos culturales entre Corea y Tucumán. Además, regularmente en nuestra provincia se realizan una serie de eventos relacionados con Corea, por ejemplo, los eventos organizados por la Embajada de Corea en Argentina, la Universidad Nacional de Artes de Corea y diferentes instituciones tucumanas, ejemplo, que organizaron durante los meses de mayo y junio diferentes eventos gratuitos que incluían, por ejemplo, muestras de fotografía de la cultura coreana y turismo, donde se mostraron fotografías, cuadros sobre diversas atracciones y particularidades de Corea, sus paisajes, sus tradiciones. También hubo una muestra en homenaje al grupo musical BTS con un estilo arte pop. También se realizó un ciclo de cine coreano donde se proyectaron diversas películas. Y por último, el show musical de la banda coreana Wemu, la cual cuenta con instrumentos musicales occidentales y coreanos que se utilizan para crear música moderna, pero basada en música tradicional coreana. Este fantástico grupo vino especialmente de Corea para deleitarnos con su increíble música. También todos los meses podemos encontrar diversos eventos organizados por fans de la cultura coreana, entre los cuales se realizan juntadas casi todos los fines de semana en las plazas de nuestra provincia, donde se realizan competencias de canto y de bailes de K-pop, entre otras actividades que despiertan la atención de todos los curiosos que están en la plaza en esos momentos. Y también se realizan eventos más grandes como la K-pop K-pop, que es un evento para la difusión del K-pop y de la cultura surcoreana más grande de Tucumán, donde pueden divertirse, aprender y compartir de una hermosa jornada a puro K-pop. Y también se realiza el K-Pop Day, que es una propuesta diferente emulando a las competencias deportivas coreanas entre grupos de K-pop, en donde aquí también participan diferentes grupos o solistas, los cuales se unen en diferentes equipos y participan de estas actividades deportivas. También se realizan otras actividades como el Festival Identidades, la Expo Corea Arirang, la Fiesta de las Colectividades, entre otras, donde se realizan charlas culturales informativas, talleres de K-pop, gastronomía coreana, cosmética coreana, entre muchas otras actividades. Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Si les gustó este videito, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo videito. Y bueno, antes de irnos queríamos darle las gracias a todos ustedes por su apoyo, por las hermosas palabras que nos dan siempre.
Y queríamos mandar un saludito especial a uno de nuestros suscriptores, el youtuber más copado de todo el norte argentino, MaxMar628. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, amigas y amigos, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, los queremos mucho, mucho, mucho.